Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Con frío sin duda, ¿verdad? Gracias a Dios porque el frío o el calor nos hace estar de pie, nos hace estar activos y gracias a Dios por ello. Y gracias a Dios porque nos cuida, sea el clima que sea, Él nos cuida. Así que gracias a Dios por la vida que nos da. Y bueno, pues hoy estoy muy contento por la vida que el Señor le da a mi mamá. Eh, Hoy quiero tomar unos segundos, unos minutos para darle gracias a Dios por la vida que le concede a mi mamá. De veras estoy muy alegre por eso. Son 91 años que el Señor le concede y pues es una bendición grande. Y también tengo una tía que tiene 2 años más que ella y otra que tiene 4 años más que ella. Ella es la menor, son tres nada más. Así que si la menor está cumpliendo 91 años, ¿se imaginan cuántos va a cumplir este año la mayor, que le lleva 4 años? Estaría cumpliendo 95 años. Qué bendición tan grande. Dios quiera darnos una vida igual, ¿verdad? Prolongada, pero solamente Él sabe. Pero los años que Él nos dé, los días, los meses, vamos a vivirlos y a disfrutarlos haciendo su voluntad. Y bueno, pues de veras doy gracias a Dios por ello, aunque estoy triste porque pues no le puedo abrazar, no puedo comer con ella este día. Ella está hasta Chiapas, yo en Morelia, pero que el Señor nos conceda pronto poder ir a verla, estar con ella y abrazarla, que Dios nos conceda esa dicha. Pero bueno, simplemente porque ella está viva y mis hermanas la están disfrutando, mis sobrinos allá, pues doy gracias al Señor. Pero pues mis hijos tampoco, dos están en Puebla, uno en México, no podemos, ¿verdad? Por las actividades que tenemos, los compromisos, así que pues que Dios bendiga a mi mamacita en este día. Sé que se la ha pasado muy bien. Ella todavía come bien, come de todo. Hoy se le antojó un mole desde hace unos días atrás, ¿verdad? De una manera muy, muy especial. Dijo, esta ocasión quiero un mole, de esos que me gustan a mí. Y bueno, pues ya saben que el pastel es de cajón y todo lo demás. Y bueno, iban a tener una gran fiesta, un gran regocijo, al comer juntos con mi mamá. Así que, mamacita, Dios te bendiga y que Dios te dé mucha paz, como siempre has manifestado esa paz del Señor. Y yo agradezco que siempre has estado orando por mí. Son años, muchos años orando por mí y gracias a Dios por ello. Qué bendición tan grande. Yo tengo siempre en mi mente, en mis recuerdos, una madre cristiana, y no solamente cristiana, una madre temerosa de Dios. En mis recuerdos no hay una mujer pagana, no hay una madre idólatra o desordenada o algo así. La verdad es que no. Yo doy gracias a Dios por la mamá que me tocó, porque yo no la escogí. Fue Dios que así ordenó todo, escogió todo, y yo doy gracias a Dios por ello. Así que bendiciones allá a mi mamá, que se llama América 5, como si se tratara de un partido de fútbol, ¿verdad? América 5. Bueno, Dios te bendiga, madrecita. Y bueno, yo soy el pastor Francisco Fernando Ventura 5. Un saludo y bendiciones a todos desde Morelia, Michoacán. Y yo soy Miriam Montoya Hernández, y igualmente un gran saludo a todos, y pues aquí compartiendo nuevamente la palabra de Dios, retos para nuestra vida también. Como se los dijimos hace 8 días, estamos ahora abordando temas que vitaminen el corazón, vitaminas para el corazón, ya que el año pasado pues estuvimos con los temas de sanidad del corazón, muchos problemas espirituales, emocionales que hay en el corazón del ser humano que no lo dejan ser feliz, que no dejan que cumpla con su misión. Entonces estuvimos abordando esos temas y para este año el Señor puso una convicción en mi corazón de darle las vitaminas a ese corazón
que ha estado enfermo, maltratado y que se ha reconciliado con Dios y que ha sido liberado por Dios, sanado por Dios, que pues vengan esas vitaminas al corazón. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy como esa manera de vitaminar ese corazón es el ser misericordiosos. Ese es el tema de esta noche, ser misericordiosos. La misericordia es un concepto desconocido hoy por hoy. Pregúntele usted a los adolescentes, a los niños, inclusive a los jóvenes, inclusive a jóvenes universitarios, ¿qué es misericordia? ¿Qué es la misericordia? Y muy poquitos van a poder decir qué es misericordia. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición? Muy poquitos. ¿Por qué? Porque es un concepto que no le conviene al mundo practicar, no le conviene al mundo fomentar, no lo promueve el mundo. Pero paradójicamente es algo que el mundo debería estar consciente que lo necesita. Es algo que el mundo, las familias lo necesitamos. Y como el mundo no lo promueve ni lo promoverá, pues nosotros lo vamos a hacer como parte de la iglesia. Vamos a promover las vitaminas reales, verdaderas para el corazón. Y esta es una de ellas, el que seamos misericordiosos. Conforme vamos avanzando, se va a ir dando el concepto claramente, ¿verdad? Ampliamente de lo que es la misericordia. Sin embargo, voy a decirles una definición que a mí me ha gustado toda la vida, esa definición de misericordia. Misericordia es una palabra compuesta de dos, miseri y cardia. Las dos son palabras griegas. Miseri es miseria y cardia es corazón, de donde viene cardiólogo y todo lo relativo al corazón. Entonces es miseria y corazón, misericordia. Quiere decir, en otras palabras, ¿verdad?, amor a la miseria. Eso es técnicamente en griego la palabra misericordia. En hebreo es gesed, que significa amor leal. Es amor también, es corazón también. Amor leal. ¿Qué significa? Por lo de leal, no solamente significa fiel, sino significa, o atrás de eso está el concepto de pacto. Es decir, Dios ha hecho un pacto, conmigo lo ha hecho, y yo no tengo por qué dudar de su misericordia sobre mi vida. Y es necesario que todo mundo entre al pacto con Dios para que tenga este beneficio, esta bendición tan grande a su alma, a su corazón, a su familia, a todo lo que componemos, que Dios tenga misericordia de nosotros. En hebreo significa amor leal, viene de la palabra gesed, y eso significa, pero ya les digo, es amor al pacto, a ese pacto que nos une con Dios. Así que chequen si están en ese pacto con Dios, si no, apúrense a entrar a ese pacto con Dios. Bueno, entramos en materia. Ser misericordioso es un asunto de carácter, es un asunto de espiritualidad, es un asunto de fondo, no de forma. Por eso, ser misericordioso no es una emoción que viene y así se va, que hoy puedo serlo y mañana si quiero no. No, es un asunto de carácter, que ya lo tengo impreso en mi carácter, que ya es parte de mi esencia. Así que para llegar a ser misericordioso, estamos hablando de un proceso, estamos hablando de un acercamiento a Dios de tal manera que así como es Él misericordioso, yo también lo soy. Así que quédese bien entendido que ser misericordioso es un asunto de carácter y de espiritualidad, no de emoción ni de sentimientos. Ser misericordioso me beneficia a mí,
no beneficia a otros. Y como acababa de comentar mi esposo, ¿verdad? Si nosotros reconocemos que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros sin merecerlo, porque no hemos hecho nada para que Dios nos ame, para que Dios nos perdone. Él solamente ha mostrado su misericordia para conmigo, para contigo, y nos toca ser misericordiosos, porque eso me va a beneficiar a mí, porque voy a agradar a Dios, porque voy a estar en paz con Dios, siendo misericordioso. Bueno, sí beneficia a otros, ¿verdad? Pero principalmente me beneficia a mí, nos beneficia a nosotros. Así es. Claro que somos misericordiosos con otros y al ser misericordiosos con otros son bendecidos, pero el énfasis que le estamos dando aquí es de que a mí me beneficia, porque el mundo por eso no lo promueve, porque el mundo dice, pues el que seamos compasivos, ellos pueden manejar eso, compasivos, o pueden manejar, ¿qué otro concepto? Lástima, ¿verdad? Pues el tener lástima, los beneficiados son otros. No, eso es lástima, pero misericordia es otra cosa, y la misericordia sí beneficia a otros, pero yo tengo que entender que el primer beneficiado de la misericordia soy yo. Ser misericordioso me ayuda a erradicar ese egoísmo que traigo desde mi nacimiento. Todos somos egoístas desde que nacemos, solamente que pues, no hablamos, no tenemos habilidades, no tenemos con quién competir, etcétera, pero ya traemos esa impresión del viejo hombre, del egoísmo. Entonces, cuando nosotros ejercitamos la misericordia, cada vez vamos perdiendo más y más y más egoísmo. Lo vamos perdiendo a medida que ejercitamos la misericordia. También ser misericordioso me prepara para recibir misericordia el día de dar cuentas. Sabemos que un día vamos a dar cuentas con el Creador, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, el que nos dio la vida en esta tierra, el que nos perdonó también nuestros pecados cuando nos arrepentimos y que también nos dejó una tarea, y parte de esa tarea es formar nuestro carácter, y en nuestro carácter debe estar la misericordia. Entonces, recuerden que dice la palabra del Señor que así como perdonamos nosotros las ofensas a quienes nos ofenden, así también nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Entonces, ser misericordioso pues también me prepara para que el día que yo me presente ante Dios, las cuentas que yo rinda, ¿verdad? Y si no fueron del todo, ¿verdad? Buenas, Dios tenga misericordia de mí. Ser misericordioso me protege de muchas cosas. Para empezar, me protege de robos, me protege de enfermedades. Y algunos estará diciendo, ¿cómo es eso? Bueno, para eso estamos, para enseñar, para explicar, para compartir. Ser misericordioso me protege, por ejemplo, de robos. ¿Por qué? Porque siendo misericordioso, yo estoy dando y dando y dando, compartiendo a diestra y a siniestra. Mi vida es el compartir, el ser generoso. Entonces, Dios lo está viendo. Dios es testigo de eso. Y Él está protegiéndome de que me roben. Y en este mundo, ¿a quién no le han robado un celular, una cartera, una joya, un dinero? ¿A quién no le han robado? Sin embargo, al que es misericordioso, puede ser que tenga alguna experiencia ahí de pérdida, pero no como el que no es misericordioso. A lo menos yo no soy tan misericordioso, siendo honestos, pero tengo un reto cada día de ser más misericordioso. Pero saben que aún con todo eso, yo puedo decir, yo soy de los que nunca lo han asaltado, nunca le han robado, nunca ha perdido. Gracias a Dios, yo no lo merezco. Yo no quiero decir soy superior a los que han perdido, no. Yo
estoy dando testimonio que hay que ser misericordioso, porque siendo misericordioso, Dios está viendo tu conducta, tu proceder, y Él hace todo lo posible para protegerte, y entonces no te roben. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú eres generoso, que tú eres compartido. Ser misericordioso te protege de enfermedades también. Yo he visitado infinidad de enfermos en hospitales, enfermedades como de, pues ya terminales, ya un cáncer en último grado, cuestiones así, ¿verdad? Donde todo el mundo está llorando, todo el mundo está preocupado y todo eso. Me ha tocado ir a consolar, ir a fortalecer, estar llorando también al lado de quienes lloran. Y ¿saben qué? Claro que uno también se enferma, ¿sí? Y uno no hay que esconder cuando está enfermo. Ay, tengo gripa, y no le digan a nadie. Y ya no se diga si tengo problemas renales, o si ya me van a dializar. A mucha gente le da un montón de pena, ¿verdad? Que sepan de que pues tiene problemas del corazón, o ya va a enfrentar una cirugía, o va a entrar a una diálisis. No, si el Señor lo permite, y si con eso voy a seguir vivo, pues no tenemos por qué sentirnos menos, devaluados. No, tenemos que cambiar nuestro concepto acerca de la enfermedad y acerca de lo que nos hace valiosos para otros. Si la gente al vernos enfermos nos menosprecia, pues será problema de ellos, no del enfermo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero es cuestión de conceptos. Y entonces, digo, el ser misericordioso nos protege de enfermedades, porque les ponía ese ejemplo. Uno que ha estado al lado de tanta gente con enfermedades terribles, ¿verdad? Terribles, que podemos decir no se merecen. Y uno dice, Señor, gracias, porque pues a mí puras gripitas, a mí puras diarreas, 1 o 2 al año, ¿verdad? O sea, cuestiones así, dice uno, gracias, Señor, pero no es porque las merezca uno, sino porque son bendiciones, por ejemplo, del ser misericordioso. Por eso decimos, nos protege de robos, nos protege de enfermedades y de muchas cosas más. Ser misericordioso también construye una sociedad sin venganza y sin crueldad. Imagínense ustedes que la mayoría de la sociedad practicara, tuviera dentro de su ser el ser misericordioso. Vamos a, en primer lugar, actuar como Jesús actuó. Vamos a perdonar fácilmente. Vamos a ayudar fácilmente. Y digamos, si alguien, nuestro prójimo, nos daña, nos lastima, nos ofende, no vamos a actuar por nuestra propia cuenta. Vamos a recordar que Jesús nos enseñó que le dejemos a Él la venganza. Dijo, ¿verdad? Mía es la venganza, yo pagaré, ¿verdad? Y cuando nosotros actuamos de esa manera, sin vengarnos, porque cuánta gente hay de que me hicieron, me la paga, ¿verdad? Y no igual, peor, ¿verdad? Lo va a pagar doblemente, ¿no? Pero el ser, misericordioso nos ayuda a construir una sociedad así, sin venganza, sin crueldad. Y México necesita urgentemente reconstruirse en una sociedad así, de misericordia. Pero no vamos a esperar que otros lo vengan a hacer. Comencemos nosotros, los que estamos conociendo la palabra de Dios, los que estamos entendiendo lo que Dios quiere de nosotros, empecemos a dar pasos, se suma otro, otro. Vamos a hacer un testimonio de lo que es ser misericordioso, saber perdonar sin vengarnos y sin usar de la crueldad, ¿verdad? De esa crueldad que a veces nos hace ya vernos como todo menos humanos. El ser misericordioso nos lleva a admirar
tanto, tanto, tanto a Jesucristo, porque nadie como Él. Jesucristo no vino a ganarse ningún premio Nobel, Jesucristo no vino a ganarse ninguna presea de tal naturaleza, pero en verdad, si se premiara en esta tierra al ser misericordioso, quien se llevaría siempre, siempre esta presea sería nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre estuvo siendo misericordioso con todos, con los más débiles, pero también fue misericordioso con los orgullosos, con los rebeldes. Siempre les dio una oportunidad de que recapacitaran, de que volvieran en sí. Claro que es muy difícil que un soberbio vuelva en sí. Es muy difícil, muy complicado. Sin embargo, el Señor siempre les dio la oportunidad, pero ya no se diga a los débiles, a los frágiles, socialmente hablando, siempre la mano de Él estuvo con ellos. Así que el que es misericordioso admira a Jesucristo de una manera extraordinaria. Y una de las razones por las que yo creo que el mundo actual no admira a Jesucristo es por eso, porque Él es misericordioso. El espejo que tenemos de Él es de su misericordia. Y este mundo es lo que desprecia. Este mundo quiere ser altivo, quiere ser arrogante, quiere ser soberbio, y pues entonces echa por tierra, echa al suelo la misericordia. Y como Jesucristo, ese es su perfil, esa es su esencia, pues por eso el mundo no lo admira. Pero yo sí admiro a Jesucristo. Es lo máximo para mí por su misericordia. Aleluya. Yo sé que allá también están diciendo varios, aleluya, Jesús es misericordioso. Amén. Ahora vamos a ver una persona misericordiosa, cómo actúa. Vamos a ver que una persona misericordiosa restaura a los hijos pródigos. Hemos conocido personas, hemos oído, yo creo que ustedes también, de, por ejemplo, unos padres que su hija o su hijo, ¿verdad? Pues embaraza a la pareja. Esos padres a veces de ver esa hija que ha fallado, pues la corren de la casa, o si pertenecen a una religión, la condenan, le dan la espalda, casi se olvidan de que tienen hija por el gran pecado que el hijo cometió. Aquel hijo que falló en los estudios y en vez de estudiar se apartó a andar con vagos, a no sacar provecho de lo que sus padres le daban. Y realmente hay muchos padres que señalan, acusan, condenan a sus hijos, pero cuando Dios ha obrado en nuestro corazón y nos ha enseñado a ser misericordiosos, la persona que es misericordiosa no va a condenar a sus hijos, tampoco va a solapar el pecado, pero va a buscar la manera de restaurar. Recuerda, misericordia es amor a la miseria, y tú y yo éramos miseria ante los ojos de Dios, y Dios nos perdonó sin merecerlo, sin que lo merezcamos. Dios nos miró con misericordia, nos perdonó, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con aquel hijo, con aquel joven que nos falló. Tenemos que mirarlos con ojos de misericordia, perdonarles, darles oportunidades y darles apoyo también, mucho apoyo, porque a lo mejor es lo que no han tenido. Entonces, una persona misericordiosa restaura, no castiga y pisotea, sino restaura. Muy bien, una persona misericordiosa es un buen samaritano. Es decir, una persona misericordiosa se convierte en un buen samaritano. No todos que están del otro lado comprenden lo que estoy diciendo porque no leen la Biblia, ¿verdad? Pero el que ha leído la Biblia y todo sabe bien esta historia del buen samaritano. El buen samaritano relata lo siguiente, que un hombre, un padre de familia, ¿verdad? Salió de su casa y fue camino a otro lugar, probablemente por motivos de trabajo, por motivos de familiares, no lo sé, pero
Esta persona, dice la escritura, pues salió de su casa y en el camino hacia donde iba lo asaltaron, pero no solamente le despojaron de las cosas que llevaba, sino que también casi le estaban robando la vida, despojándole de la vida, porque lo dejaron en el camino, dice la escritura, medio muerto, y no murió de manera completa, ¿verdad? Como dice, medio muerto, no murió de manera completa, porque finalmente llegó el buen samaritano a levantarlo de su desgracia y evitar que muriera. Por eso no murió, y por eso el que fue misericordioso, de hecho eso lo dice el Señor, ¿verdad? En esta parábola, ¿quién de ellos te parece que fue misericordioso? Porque antes que pasara el buen samaritano, pasó un sacerdote, y como pues vio que se estaba quejando aquel, se imaginó todo el cuadro de que se iba a manchar de sangre, de que iba a perder tiempo, de que iba a invertir dinero, y aunque pues el sacerdote, si él era como los de ahora, en el sentido de que no tienen familia, pero pues hagan de cuenta que era ocupadísimo, ¿verdad? Que tuviera una docena de hijos, porque no quiso ir y tenderle la mano. Dice que nada más lo vio, lo escuchó y se largó, no le tendió la mano. Y luego atrás de él pasó un levita. ¿Qué es un levita? Un ayudante del sacerdote, ayudándole como monaguillo, ayudándole como cantor, ayudándole como lo que sea, pero un ayudante del sacerdote. Y también lo vio, lo escuchó, le pidió auxilio, no le hizo caso, se largó a su casa, y aquel hombre seguía ahí desangrándose, seguía ahí muriendo lentamente. Pero el tercer personaje en pasar fue un samaritano. Fue un simple samaritano, pero después de lo que hizo, se ganó el adjetivo de buen samaritano. ¿Por qué? Porque no lo dejó morir. Porque un buen samaritano no deja morir a su prójimo que se está abatiendo entre la vida y la muerte. No deja morir a aquel que está en la soledad, que está en el desierto, que está abandonado, aquel que ha sido despojado, que está con dolor, no lo deja morir solo. Entonces, ese es el buen samaritano. Una persona misericordiosa se convierte en eso, en un buen samaritano. Y hoy México necesita en cada ciudad, en cada hospital, en cada calle, en cada lugar, cada rincón, necesita de buenos samaritanos. Una persona misericordiosa quizás no te da plata ni oro, pero te da lo más valioso que tiene. Y este ejemplo lo vemos allá con Pedro y Juan en el libro de los Hechos, capítulo 3, que iban al templo a orar todas las tardes. Y ahí se sentaba un hombre a pedir limosna, el cual era cojo. Y Pedro y Juan le dijeron así: no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ellos tenían fe, ellos tenían esa fe en Jesucristo, y lo que tenían es lo que le compartieron a este hombre, que el simple hecho de orar por él, ¿verdad? Y de decirle te damos en el nombre de Jesús esto, le dieron su sanidad. Hoy en día tú puedes hacer lo mismo, compartir tu fe, y estamos mandados por el Señor Jesucristo a compartir el Evangelio, a dar testimonio de Jesucristo. Y fíjate que ese es un acto de misericordia. Si a ti te da vergüenza predicar, enseñarles a las personas sobre Cristo, si te da vergüenza decir soy cristiano, tienes un gran problema y tienes que buscar mucho al Señor, porque el hecho de compartir tu fe, de compartir el Evangelio con personas que se están yendo al infierno, personas que se están destruyendo emocionalmente, matrimonios que se están divorciando, tantos problemas que hay en nuestra sociedad, y sabemos que la solución es el Evangelio de Jesucristo, es Jesucristo mismo lo que esas personas necesitan. Y nosotros, los que conocemos a Cristo,
tenemos que compartir y es una manifestación de ser misericordioso con las personas que necesitan escuchar que Cristo es la respuesta. A lo mejor te digo, no tienes oro ni plata, pero tienes fe y puedes y debes compartir eso con las personas. Ahora les invito a entrar al hogar, a la familia, porque la familia es la médula, es la base de la sociedad. No hay sociedad que pueda organizar, no hay sociedad que pueda prosperar, que pueda salir adelante sin la familia. Hoy en día lo que se está haciendo, ¿verdad? Al favorecer desde el divorcio, los abortos, los matrimonios falsos, en el sentido de hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con perro, etcétera, etcétera. Parece que uno le está echando rollo, pero no. Hoy en día el ser humano se puede casar con quien sea, o aunque sea una cosa, y increíble, ¿verdad? Que tenga una validez legal. ¿Hasta dónde hemos caído, no? Entonces, no es rollo, es la realidad. Entonces, por eso vamos a entrar a la casa, al hogar, porque es y seguirá siendo la base de toda sociedad próspera, bien constituida. Digo, lamentablemente ya hay leyes que están en contra de la familia, en contra del matrimonio, al permitir todas esas aberraciones, ya que dos hombres no pueden tener familia, o dos mujeres no pueden tener familia. Dios no se equivocó, ¿verdad? Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban, ¿sí? Entonces, Dios no se equivoca, pero el hombre se está equivocando muy feamente. Entonces, nosotros vamos a hablar pues de que hay que entrar al hogar, vamos a entrar en esta enseñanza a la familia, para darnos cuenta que ahí en la familia Dios puso un padre, pero no solamente un padre, una madre también, y entre los dos hacen un complemento perfecto para poder crear, educar, desarrollar y lanzar al mundo una familia, unos hijos bien integrados, bien fortalecidos y bien hechos para hacer bien las cosas allá afuera. Entonces, vamos a entrar al hogar como diciendo que un padre misericordioso, pero ahí en esta declaración está incluida también la madre. Un padre misericordioso, sea él o sea ella o los dos, ¿verdad? Un padre misericordioso no va a permitir que sus hijos crezcan como hierba silvestre, ¿sí? Porque tiene misericordia. Y entonces va a decir, no podemos descuidar a nuestros hijos, ¿sí? No podemos irnos los dos a trabajar y estar 10 horas allá los dos y los hijos acá o en la escuela o donde quieran estar. No, porque lo que necesitan en esta vida no solamente son cosas, no solamente son comodidades. Lo que necesitan en esta vida principalmente es el acompañamiento, es la presencia. Si uno tiene que ir a trabajar y estar 10 o 12 horas fuera del hogar, pues el otro que no se vaya, el otro que se quede pues estar con los hijos, atenderlos, a ver por ellos, ¿verdad? Un padre misericordioso, padre o madre, no va a permitir que sus hijos crezcan como hierba silvestre, que nadie les echa agua, que nadie les corre el perro, que no orinen, que nadie hace algo por el buen crecimiento. Un padre misericordioso va a atender a sus hijos con amor y les va a brindar lo mejor. Se va a esforzar por darles estudios, se va a esforzar por estar con ellos, los va a acompañar en muchas decisiones y bueno, eso es un padre misericordioso. Bueno, y abajo de los padres pues están los hijos, ¿verdad? Y vamos a ver que un hijo misericordioso no va a abandonar a sus padres cuando dejen de ser productivos. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de ancianitos que ya están solos y que pues se pone uno a preguntarle si tiene familia? Sí, tengo tantos hijos, pero uno por allá, el otro por acá, pero nadie lo ve.
A veces ya el matrimonio, pues ya alguien de ellos falleció y está pues ya solo él o ella, pero igualmente, ¿verdad? Sin esa atención de sus hijos. ¿Por qué? Porque ahora pues ya no trabaja, ahora sus necesidades son pues más grandes, aunque tenga una pensión, la alimentación de un anciano es diferente y hay gastos médicos para medicinas, ¿verdad? Entonces sí requiere de mucho apoyo y es muy triste que muchos hijos abandonan a sus papás en esta etapa de la vida porque ya no son productivos. Si tuvieran dinero, a veces ahí estarían, ¿verdad? Molestándole, pidiéndole cada ratito, pero ya no es productivo, pues ya no me sirves, te hago a un lado. Pero sí te digo, si tú no practicas el ser misericordioso con tus padres, además recuerda que es una promesa, es un mandato que Dios nos da con promesa, que dice que debemos honrar a nuestros padres para que nos vaya bien en esta vida. Entonces Dios lo manda, Dios nos pide que lo hagamos. Si no lo hacemos, pues no nos va a ir bien y vamos a entregar cuentas a Dios de ello. Pero también recuerda que todos vamos para allá, que todos un día, si no morimos, ¿verdad? Antes vamos a llegar a la etapa de la tercera edad y que lo que sembramos vamos a cosechar. Así que más vale ser hijos misericordiosos y ver por nuestros padres. Ahora salimos del hogar, después de haber hablado de un padre misericordioso, un hijo misericordioso, y ahora vamos a enfocar la comunidad, la sociedad donde vivimos. En una comunidad misericordiosa no va a haber gente en situación de calle, por ejemplo. En una comunidad misericordiosa tampoco va a haber gente con hambre. Tampoco va a haber gente sin empleo. Así es, en una comunidad, digo, misericordiosa. No, esto no tiene que ver con partidos políticos, porque los partidos políticos siempre manejan eso. Cuando va a haber van a contender por la presidencia, desde municipal o el gobierno, o la fuerte, la grande, ¿verdad? La presidencia de la República, pues siempre están hablando de eso, de que mayores empleos, de que van a habilitar muchos comedores, de que medicinas, de que esto, de que el otro, pero puro bla bla. ¿Y por qué todo se queda en promesas y no en cumplimientos? Sea el partido que sea, a todos les pasa lo mismo, porque no son misericordiosos. Pero yo no hablo de partidos, yo hablo de comunidad. Una comunidad misericordiosa, no va a haber gente en situación de calle en esa comunidad. Es triste ver que, por ejemplo, estos fríos de estos últimos días, que han sido fuertes, imagínense la gente que no tiene un techo, que su techo es estar abajo de la carretera en un puente, o estar ahí en la central de autobuses, o afuera en la marquesina de un hospital. Qué terrible, ¿no? Porque si el frío es muy fuerte dentro de la casa, se imaginan fuera, en intemperie, y hay mucha gente en situación de calle, inclusive en Europa, en Estados Unidos, que es la ciudad y el estado imperial, ¿verdad?, de nuestra época. También en qué ciudad, si piensan en San Francisco, California, en Los Ángeles, en Houston, en Atlanta, en cualquier ciudad, en cualquier estado de los Estados Unidos, como máximas ciudades, como estados de primer nivel, pues hay muchísima gente en la calle que no tiene techo. ¿Por qué? Porque también muchos de ellos no tienen trabajo y tienen hambre. ¿Y qué hace la gente? Con una dureza pasa y ahí, porque diciendo, pues le toca al gobierno, ¿sí? Pero ¿acaso tú no puedes llevar, aunque sea a una persona en la semana o al mes, no puedes llevarla a que se dé un baño ahí en tu casa, que coma una sopa bien calientita? Claro que sí, si quisieras lo pudieras hacer, ¿verdad? No te vas a quedar pobre
con que lo hagas una sola vez a la semana o hasta una sola vez al mes. Pero si todos nos sumamos, si todos hacemos algo y no decimos, pues es que el gobierno va a dar sus cuentas, y no tanto con nosotros, va a dar sus cuentas delante de Dios, lo dice la Biblia, y yo lo creo. Un día todos los que han comandado a México van a estar ante la presencia de Dios y van a dar cuentas de por qué no resolvieron ese asunto de las medicinas, por qué no resolvieron ese asunto del hambre, por qué no resolvieron esos asuntos de la seguridad, el empleo, etcétera. Van a dar cuentas delante de Dios. Así que no deben decir, no, pues ya terminé mis 6 años y hace mucho y no fui a la cárcel, me burlé. No, señores, van a dar cuentas delante de Dios. Entonces, en una comunidad misericordiosa, ¿verdad? No puede haber gente en situación de calle, gente con hambre, gente sin empleo, porque la misericordia mueve a esa comunidad a resolver todos esos problemas sin necesidad de políticos, sin necesidad de pleitos ni de nada. Bueno, pues es una comunidad muy, muy especial, ¿verdad? Cuando hablamos de una comunidad misericordiosa. Imagínense en una comunidad donde se mueve la misericordia, pues no va a haber protestas ahí contra el gobierno, ¿verdad? Que porque queremos trabajo, queremos seguridad, no va a haber marchas, no va a haber reclamos, inconformidades, porque se estará haciendo, pero no vamos a esperar que el gobierno lo haga, no vamos a estar esperanzados a que el gobierno, como sociedad, nos podemos sumar unos y otros para comenzar a ayudar si tenemos empresas, tenemos somos dueños de algún negocio, dar oportunidades a la gente que necesita. Muchas veces queremos seguir un protocolo y ciertas reglas, y solo ciertas personas, pero no se les dan oportunidades a los que menos tienen. Pero cuando se es misericordioso, ¿verdad? Podemos ayudar, podemos sumarnos cada uno y poder hacer algo por nuestra sociedad. Dentro de la comunidad cristiana, pues también tenemos lo que son las iglesias. Y, por ejemplo, yo creo que cuando una iglesia se refleja la misericordia de Cristo, se va a caracterizar porque no va a haber en la iglesia niños sin estudiar, niños sin comer, niños con frío, sin hogar. O sea, en la iglesia, aunque haya gente pobre, pero no va a verse esa necesidad porque hay misericordia ahí y va a haber manos tendidas apoyando, ayudando. No podemos solo decir que Dios te bendiga y yo me voy a mi casita y como rico y me abrigo rico, y aquellos pobres niños que son los vecinitos de la esquina, pues que Dios les bendiga porque no tienen una casa, no tienen comida y siempre andan sin suéter en la calle. No, hermanos. Ser misericordiosos conlleva algo bien grande e importante, ser como Cristo, ser del carácter de Cristo. Finalmente, la iglesia no es un club, la iglesia no es un partido, la iglesia es una comunidad de fe y de amor y de esperanza. Una comunidad de fe somos, y en una comunidad de fe pues deben haber personas misericordiosas. Es más, todos deberíamos ser misericordiosos, pero vemos todo lo contrario. Lamentablemente, en muchas iglesias cristianas hace falta el perdón de los unos para con los otros. ¿Y por qué nos cuesta pues perdonarnos si no nos cuesta ofendernos? Así como con facilidad nos ofendemos unos a otros, con facilidad deberíamos perdonarnos, porque somos misericordiosos. Pero como no somos misericordiosos, le damos mucho lugar al orgullo. Pero en una comunidad de fe debe haber perdón de los unos para con los otros. Debe haber humildad, y la humildad se debe exaltar
no el orgullo, no la arrogancia. Eso no se debe aplaudir, eso se debe aplastar. Y también debe haber generosidad en la comunidad de fe. Debe darse y sentirse ese calor de familia, ese calor de los brazos de Cristo. Ahí debe experimentarse. De veras que la mayoría de las personas, aunque estén casadas, aunque tengan dinero, llegan por un déficit de amor, por un déficit de atención, un déficit de ternura. Y ahí deben encontrarlo, ¿verdad? Lamentablemente en algunas iglesias solamente encuentran ese cobijo en el pastor y en su familia. Y en otras congregaciones ni en el pastor ni en la familia, en algún diácono, ¿verdad? Pero no es asunto de uno, del líder principal o de los líderes. Debe ser asunto de todos. Debemos ir pidiendo al Señor sabiduría, conciencia, concientización, para irnos dando cuenta qué cosas nos están afectando, nos han afectado por años, y hacerlas a un lado, quitarlas y ir sobre esos pasos de Cristo, seguir los pasos, las huellas que Él nos ha dejado para levantar a toda esa multitud. Mucha gente dice, yo agradezco a la Cruz Roja, ¿sí? Algunos no, pero otros dicen sí. Y otros dicen, yo agradezco a los bomberos. Otros dicen, yo agradezco a la policía, ¿verdad? Y hay opiniones encontradas. Unos agradecen, otros maldicen, pero en este sentido yo estoy tratando de mostrar lo positivo, de agradecer, pero de la iglesia, oye, acércate a la iglesia, ahí no hay ayuda, ahí no, ahí al contrario, ahí te exprimen, ahí te sacan. Qué terrible ese concepto que hemos dado a la sociedad. La sociedad tiene que decir, allí la iglesia le resuelven a la gente sus problemas. Es que mira, no todo es económico, ¿verdad? O sea, tampoco la gente debe llegar diciendo, voy a ir ahí que me den dinero todos los días, o que todos los días me den de comer, porque pues yo no quiero trabajar, ¿verdad? Me voy a lastimar mis uñas, me voy a lastimar mis manitas, las voy a engrasar o algo. No, tampoco. La sociedad se debe dar cuenta que somos sabios, pero que también somos amorosos, ¿verdad? Esa es la parte que nos hace falta. Hemos endurecido mucho esto, racionalizamos todo, ¿verdad? Alguien nos pide ayuda y como a la defensiva, como diciendo, nos va a estafar o nos va a tomar el pelo. No, hermanos, no, allá será problema de esas personas, ¿verdad? Si están falseando la información, si están aprovechándose, pero nosotros tenemos que reconocer que estamos aquí para ser como Cristo, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y nos ha dejado como su cuerpo para hacer en este mundo lo que Él estaba haciendo allá en Jerusalén y en todo Israel. Ahora su cuerpo está por todas partes para hacer esas buenas obras y esos milagros en su nombre. Así que por eso esto debe traer como un revulsivo, como una vitamina a tu corazón, y experiméntalo. Sé misericordioso y vas a estar más sano que nunca. Sé misericordioso y vas a tener menos pérdidas que nunca. Sé misericordioso y vas a estar en paz, va a haber gozo, va a haber esperanza, va a haber fe. Las puertas y ventanas de los cielos van a estar abiertas para estarte enviando bendiciones. De veras, no exagero, eso enseña la palabra de Dios. Compruébalo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos das palabras, Señor, que sacuden nuestros pensamientos, sacuden nuestras ideas, porque las hemos metido al congelador, las hemos metido como gelatina, Señor, y ya nuestras ideas y pensamientos no salen de esos cuadros, no rompen esquemas,
Gracias, Señor, porque con estos temas tú nos vienes a mover, tú nos vienes a modificar nuestra conducta, nuestra manera de pensar y de ser. Ayúdanos, Señor, a ser tu extensión en esta tierra, a ser tus manos, a ser tus pies, a ser tu corazón, Señor, a ser tu mirada, a ser tu abrazo, a ser tú en esta tierra. Ayúdanos, Señor. Para eso estamos acá, Señor. Pero venimos tan enfermos de un mundo enfermo y caótico que ayúdanos a recuperarnos, ayúdanos a sanarnos, a levantarnos, Señor, de cómo nos dejó el mundo para poder agradarte, poder servirte, poder ser útiles. Señor, ayúdanos a ser misericordiosos, ayúdanos, Señor, a admirar tu misericordia y engrandecer tu misericordia en nuestras vidas. Te lo rogamos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Solamente recuerda, Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.